¿Qué se puede encontrar cuando no se sabe lo que se busca? Veamos qué nos dice sobre esto un cuento basado en el relato que Hans Christian Andersen publicó por allá en 1835. Alia te cuenta, una versión adaptada de La princesa y el guisante. Hace mucho, pero muchísimo tiempo, había un príncipe quien quería casarse con una princesa. Pero no le servía una princesa cualquiera. No. Debía ser una princesa de verdad. Lo que sea que esto significara para él. Así que empezó por buscarla en los reinos vecinos. Pero a todas las que le presentaban, el príncipe les veía algún inconveniente. Al no encontrarla en los alrededores del reino, fue a buscarla en otros lugares y así atravesó el mundo entero, pero tampoco pudo hallarla. Si bien era cierto que había muchísimas princesas, el joven nunca podía saber si eran verdaderas. Algo en ellas no estaba del todo bien. Mejor dicho, a todas les encontraba algo sospechoso. Como que era bastante difícil de complacer el joven. Ajá, no somos los únicos que tenemos la duda de qué quería decir el príncipe con verdadera. Parece que él tampoco tenía ni idea de qué buscaba, y así no hay quien lo encuentre. Como no pudo hallar una princesa de veritas, así purita pura de verdad, como él la buscaba, con gran pesar volvió a su castillo, tan solo como antes de partir en busca de la indicada, aunque imaginarán que mucho más decepcionado de lo que estaba antes de emprender la larga travesía. Una noche en que parecía que el cielo se iba a romper con el diluvio que estaba cayendo, ni qué decir de los rayos, truenos y centellas, si era como para pagar escondite a cualquier precio, ni quien se atreva a salir con semejante tempestad. En medio de este temporal, tocaron a la puerta del castillo. Ve tú a saber cómo hicieron para oírla, pero más raro aún es que el mismo rey fue a abrirla. Un castillo muy particular sin duda, como que no había quien atendiera a la puerta. En fin, que la que tocaba resultó ser una princesa, quien, como imaginarán, estaba vuelta a miseria por la tormenta que estaba cayendo. Empapada de pies a cabeza, con el agua chorreándole por todo lado. ¡Ay, qué frío debía tener! Como decía ser una princesa, le preguntaron si era verdadero. Vaya pregunta tan fuera de lugar. ¿Cómo sería la extrañeza de la joven? Pero a pesar de esto y de cómo lucía, insistía en que ella realmente era una princesa que necesitaba refugio esa noche, pues con semejante tempestad era imposible llegar a su castillo. No los culpo por querer saber. De un lado, su hijo interesado en conocer una princesa de verdad, y del otro, tenían a una joven que decía ser princesa, quien llegaba de repente sin escolta ni nada, aunque si el rey abría la puerta de su propio castillo, pues ni raro debía ser una princesa sin su séquito y sin nada séquito además. Pues imagínense que la reina, viendo que llegaba a su castillo la posible candidata que su hijo tanto había buscado, se ideó un plan para saber si era una princesa verdadera, como si esto fuera posible. A ver con qué disparate sale ahora. Cuando terminaron de cenar, la reina, sin decirle nada a nadie, se escabulló del comedor para ir a la habitación de los invitados que pensaba asignarle a la princesa para que durmiera en ella. Una vez allí,
le quitó el colchón a la cama y dejó un guisante en el armazón. Luego le puso 20 colchones encima y echó sobre ellos 20 edredones hechos con las plumas más suaves que había en el reino. Uno de los criados, que había oído el ruido que venía de la habitación con tanto movimiento de colchones, se acercó y vio a la reina poniendo el guisante en el armazón. Así que, muy perspicaz, imaginó que se trataba de una prueba para la princesa. Se quedó escondido y muy calladito para que nadie lo viera. Cuando salió la reina de la habitación, el criado, que ya estaba cansado de que no se hablara de otra cosa en el palacio que no fuera a encontrar una princesa verdadera, tuvo una idea para que la invitada pasara la prueba. Puso unas piedritas debajo de cada edredón, estropeando así toda la blandura que había en la cama, y sin que nadie lo notara, se fue para su cuarto. Luego de esto, la reina llevó a la princesa a la habitación, mostrándole la cama donde debía dormir, dejándola bien instalada allí, y cuando nadie más podía oírle, le contó al rey y al príncipe la prueba que había ideado con el guisante. A la mañana siguiente, la reina, el rey y el príncipe, muy ansiosos, le preguntaron a la princesa cómo había pasado la noche. Y ella les dijo que terrible. Difícilmente había podido dormir porque en la cama había algo tan duro que amaneció maltratada por todo lado. En pocas palabras, la noche fue toda una desgracia. Menos mal terminó. Al oír esto, la familia real se dio cuenta que se trataba de la princesa que el joven príncipe tanto había buscado, pues según ellos, pudo sentir el guisante a través de 20 colchones con sus respectivos edredones, y solo una verdadera princesa tiene la piel tan delicada. ¡Ah! Por fin supimos lo que quería decir el príncipe con verdadera. Según cuentas, buscaba una princesa imposible de complacer y que no conociera la gratitud, además de una perfecta inútil que no pudiera quitar unas piedritas de su cama. No me imagino qué más podían encontrar con semejante prueba. El joven y la princesa se dieron cuenta que eran el uno para el otro, con lo que por fin terminó la búsqueda del príncipe. Vaya, este sí que fue todo un cuento, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Quiero enviarle un afectuoso saludo a todos los que visitan habitualmente el canal. Les agradezco a cada uno el grandísimo apoyo. Nos vemos en el próximo video que aparece por acá.